Necesitaba $3,000 para una cirugía que podía salvarme la vida. Pero mi hijo y mi nuera me miraron como si les hubiera pedido la luna. Mamá, no tenemos ese dinero. Mintió mi hijo Carlos mientras su esposa Daniela revisaba su teléfono nuevo de $1,000. Acababan de regresar de unas vacaciones en Cancún que costaron más de $10,000. Pero para la cirugía de su madre, no había ni un centavo. Me quedé paralizada en su sala lujosa, rodeada de muebles caros y una televisión enorme. El silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Entiendo, murmuré mientras las lágrimas amenazaban con salir. Me levanté del sofá con dificultad, mi rodilla artrítica protestando con cada movimiento. Esa misma rodilla que necesitaba la cirugía urgente. Los doctores habían sido claros: sin la operación, quedaría en silla de ruedas en 6 meses. Con la operación, podría caminar normalmente otra vez. Pero costaba $3,000 que no tenía. Y mi único hijo acababa de cerrarme la puerta en la cara. Salí de su casa con la cabeza agachada. El dolor físico en mi rodilla no era nada comparado con el dolor en mi corazón. Había criado a Carlos sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 5 años. Trabajé 2 empleos durante años. Me salté comidas para que él pudiera comer. Vendí mis joyas para pagar su universidad. Y ahora, cuando finalmente necesitaba su ayuda, me daba la espalda. Caminé lentamente hacia la parada del autobús. Cada paso era una agonía. La rodilla me ardía como si tuviera cristales rotos dentro. El doctor había explicado que el cartílago estaba completamente desgastado. Hueso contra hueso. Por eso el dolor era insoportable. Necesitaba un reemplazo de rodilla. Una cirugía común. Pero sin seguro médico y con una pensión miserable. Esos $3,000 eran imposibles de conseguir. En la parada del autobús me senté en la banca con un suspiro de alivio. Una señora mayor a mi lado me miró con simpatía. ¿Se encuentra bien, hija?, preguntó con voz amable. Asentí sin confiar en mi voz. Si hablaba, lloraría. Y ya había llorado suficiente. El autobús llegó finalmente. Subí con dificultad, aferrándome al pasamanos. El conductor esperó pacientemente. Cuando llegué a mi asiento, estaba sudando por el esfuerzo. Vivía en un barrio humilde al otro lado de la ciudad. Un pequeño departamento de una habitación que rentaba desde hacía 15 años. Era todo lo que podía pagar con mi pensión. Carlos había crecido ahí. En ese mismo departamento. Donde ahora las paredes tenían grietas y el techo goteaba cuando llovía. Pero era mi hogar. Al llegar, mi vecino don Ernesto estaba barriendo el pasillo. Era un hombre de 70 años, flaco como un palo. Con manos nudosas de tanto trabajo. Había sido carpintero toda su vida. Ahora vivía de una pensión aún más pequeña que la mía. Buenas tardes, doña Marta, saludó con una sonrisa desdentada. Buenas tardes, don Ernesto, respondí intentando sonreír. Él notó algo en mi expresión. ¿Todo bien?, preguntó con genuina preocupación. Y entonces, no sé por qué, se me quebró la voz. Le conté todo. La cirugía. Los $3,000. La negativa de mi hijo. Las palabras salieron como un río desbordado. Don Ernesto escuchó en silencio, apoyado en su escoba, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró profundamente. Los hijos a veces olvidan, dijo con tristeza. Olvidan los sacrificios. Olvidan el amor. Olvidan que sus padres no son eternos. Tenía razón. Carlos había olvidado. O quizás nunca valoró realmente lo que hice por él. ¿Cuánto tiempo tiene para la cirugía?, preguntó don Ernesto. 1 mes, respondí. Después de eso, mi nombre sale de la lista de espera del hospital público. Y tendría que esperar otros 6 meses para otro turno. 6 meses que no tenía. Los doctores habían sido claros. Don Ernesto asintió pensativo. Ya verá que algo se resuelve, dijo finalmente. Dios aprieta pero no ahorca. Le agradecí sus palabras aunque no creía en milagros. Entré a mi departamento y me dejé caer en el sofá.
El cansancio era abrumador, físico y emocional. Los siguientes días fueron un infierno. Intenté conseguir préstamos en todos los bancos. Rechazada. Mi pensión era demasiado baja. No tenía propiedades. No tenía garantías. Intenté vender lo poco que tenía. Muebles viejos que nadie quería. Ropa usada que valía centavos. Junté $200. Una miseria comparada con los 3,000 que necesitaba. Llamé a Carlos varias veces. Nunca contestó. Le escribí mensajes. Los leía pero no respondía. Daniela finalmente me escribió: Marta, ya te dijimos que no podemos ayudarte. Por favor, deja de insistir. Me llamó por mi nombre. Ni siquiera, suegra. Solo Marta. Como si fuera una extraña. El rechazo dolió más que la rodilla. Una semana después, don Ernesto tocó mi puerta. Traía un sobre en la mano. Doña Marta, necesito que me ayude con algo, dijo. Parecía nervioso. Lo invité a pasar. Se sentó en el borde del sofá, girando el sobre entre sus manos. Verá, yo tengo unos ahorros guardados, comenzó. No es mucho. Toda mi vida trabajé duro pero nunca gané mucho. Abrió el sobre. Adentro había billetes. Muchos billetes. Son $3,200, dijo. Mi corazón se detuvo. He estado ahorrando durante 30 años, explicó. Para mi funeral. Para no ser una carga para nadie cuando me muera. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Don Ernesto, yo no puedo, empecé. Él levantó la mano interrumpiéndome. Déjeme terminar, pidió con firmeza. Yo no tengo hijos. No tengo familia. Cuando me muera, el gobierno me enterrará en una fosa común de todas formas. Su voz se quebró. Pero usted es una buena mujer. Una buena vecina. Y está viva. Necesita esta cirugía para seguir viviendo. Extendió el sobre hacia mí. Por favor, acéptelo. Púselo para su operación. Y cuando pueda, si puede, me lo devuelve. Y si no puede, no importa. Yo lloraba sin control. Don Ernesto, esto es todo lo que tiene, sollozaba. Exactamente. Respondió. Y quiero usarlo para algo que importa. Para salvar una vida. Para ayudar a alguien que lo merece. Me puso el sobre en las manos. No se lo diga a nadie, susurró. La gente es envidiosa. Y yo no quiero problemas. Lo abracé. Este hombre flaco, pobre, que apenas me conocía. Me estaba dando sus ahorros de toda una vida. Esa noche no pude dormir. El sobre estaba sobre mi mesa. Lo miraba cada 5 minutos. No podía creer lo que había pasado. Un completo acto de generosidad. De un hombre que no tenía nada pero daba todo. Mientras mi propio hijo, que tenía de sobra, me había dado la espalda. A la mañana siguiente fui al hospital. Pagué la cirugía. La recepcionista me dio una fecha, en 2 semanas. Llegó justo a tiempo, comentó. Un día más y hubiera perdido su turno. Salí del hospital sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque tendría la cirugía. Culpa porque había aceptado los ahorros de don Ernesto. Cuando llegué a casa, él estaba en el pasillo otra vez. ¿Ya está?, preguntó con una sonrisa. Asentí. Gracias, fue todo lo que pude decir. No hay nada que agradecer, respondió. Solo cuídese bien. Y camine por los dos cuando se recupere. Las 2 semanas pasaron rápido. Don Ernesto me visitaba diariamente. Me traía sopas caseras. Me ayudaba con las compras. Se aseguraba de que tomara mis medicamentos. Era más atento que mi propio hijo. Carlos nunca llamó. Nunca preguntó cómo estaba. Nunca se disculpó. El día de la cirugía, don Ernesto insistió en acompañarme al hospital. Tomamos un taxi juntos. No se preocupe, me dijo mientras esperábamos. Todo saldrá bien. Y tuvo razón. La cirugía fue un éxito.
Cuando desperté de la anestesia, don Ernesto estaba ahí. Sentado en una silla incómoda, con los ojos cerrados, esperando. Don Ernesto, llamé con voz débil. Sus ojos se abrieron inmediatamente. Doña Marta. ¿Cómo se siente?, preguntó acercándose. Bien, respondí. Gracias por estar aquí. ¿Dónde más estaría?, respondió simplemente. Pasé 3 días en el hospital. Don Ernesto me visitó todos los días. Traía flores silvestres que cortaba del parque. Traía revistas viejas para entretenerme. Se quedaba horas hablando de su vida, de sus memorias, de sus trabajos como carpintero. Me contó sobre su esposa que había muerto 20 años atrás. Sobre el hijo que perdieron al nacer. Sobre la soledad que lo acompañaba desde entonces. Por eso ayudar a otros me hace sentir vivo, confesó. Me recuerda que todavía sirvo para algo. Que todavía importo. Sus palabras me partieron el corazón. Este hombre había sufrido tanto. Había perdido tanto. Y aún así, daba con generosidad infinita. Carlos nunca apareció. Nunca llamó. Nada. Como si yo no existiera. Cuando me dieron de alta, don Ernesto insistió en pagar el taxi a casa. Ya hizo suficiente, protesté. Nunca es suficiente ayudar a un amigo, respondió. Amigo. Esa palabra resonó en mi mente. En pocas semanas, este vecino se había convertido en más familia que mi propia sangre. La recuperación fue lenta pero constante. Don Ernesto me ayudaba con todo. Hacía mis compras. Limpiaba mi departamento. Cocinaba para mí. Don Ernesto, esto es demasiado, le decía. Tonterías, respondía. Usted haría lo mismo por mí. Y tenía razón. Lo haría sin dudarlo. 2 meses después de la cirugía, podía caminar casi normalmente. El dolor había desaparecido casi por completo. Era un milagro. Podía subir escaleras sin sufrir. Podía ir al mercado sin ayuda. Podía vivir. Empecé a buscar trabajos pequeños para ganar dinero extra. Quería devolverle a don Ernesto cada centavo. Encontré trabajo limpiando casas 2 veces por semana. No pagaba mucho, pero era algo. Comencé a ahorrar. Cada peso que ganaba lo guardaba. Pasaron 6 meses. Había juntado $1000. Faltaban 2000. Pero estaba determinada. Un día, mientras limpiaba una casa en el barrio rico, vi un carro familiar en la entrada de una mansión. El carro de Carlos. Mi corazón dio un salto. Toqué el timbre. Una empleada abrió. ¿Sí?, preguntó con desdén mirando mi uniforme de limpieza. Vengo a ver a Carlos, dije. ¿El señor Carlos la espera?, preguntó levantando una ceja. Soy su madre, respondí. Su expresión cambió a sorpresa. Me hizo pasar. Carlos estaba en la sala. Cuando me vio, palideció. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí?, preguntó incómodo. Daniela apareció detrás de él. Su expresión fue de disgusto puro. Trabajo aquí cerca, expliqué. Vine a saludar. Fue una mentira. Quería que vieran. Quería que supieran. Que mientras ellos vivían en lujos, yo limpiaba casas ajenas para sobrevivir. ¿Trabajo?, repitió Carlos confundido. ¿Estás trabajando? Por supuesto, respondí. ¿De qué otra forma pagaría mis cuentas? No mencioné la cirugía. No mencioné a don Ernesto. No les di la satisfacción. Daniela cruzó los brazos. Bueno, nosotros estamos ocupados, dijo fríamente. Teníamos una cita importante. Carlos no dijo nada. Solo miró el piso como niño regañado. Salí de esa casa con la cabeza en alto. Ya no sentía dolor. Ya no sentía tristeza. Solo decepción. Y la certeza de que había criado a un extraño. Pasó un año completo. Finalmente junté los $3000. Cada centavo. Trabajé incansablemente. Don Ernesto intentó convencerme de que no era necesario.
Ya le dije que no importa, insistía. Pero para mí sí importa, respondía. Usted confió en mí. Yo confío en mí también. El día que le devolví el dinero completo, lloró. Nadie nunca, sollozaba. Nadie nunca me devolvió nada en mi vida. Lo abracé fuerte. Usted me devolvió mi vida, dije. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Contó el dinero con manos temblorosas. $3,200, confirmó. Tal como se lo di. Sonrió. Usted es una mujer de palabra, doña Marta. Aprendí del mejor, respondí. Pero la historia no termina ahí. 2 meses después, don Ernesto se enfermó. Un problema del corazón. Necesitaba medicamentos caros. Cirugía posible. Yo no dudé ni un segundo. Usé mis ahorros. Pagué sus medicinas. Me aseguré de que recibiera el mejor tratamiento. Él protestó débilmente. Ya me devolvió el dinero, susurraba desde su cama de hospital. Esto es diferente, respondí. Esto es familia cuidando familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca tuve una hija, murmuró. Pero si la hubiera tenido, hubiera querido que fuera como usted. Yo también lloré. Y yo nunca tuve un padre, respondí. Pero usted es el mejor padre que alguien podría pedir. Nos tomamos de las manos. 2 almas solitarias que habían encontrado familia en el lugar menos esperado. Don Ernesto se recuperó. Lentamente, pero se recuperó. Los doctores dijeron que fue un milagro. Yo sabía que era más que eso. Era amor. Era voluntad. Era el deseo de no dejar sola a la única familia que tenía. Comenzamos una rutina. Desayunábamos juntos cada mañana. Cenábamos juntos cada noche. Veíamos telenovelas y nos reíamos de las tramas ridículas. Jugábamos dominó y él siempre hacía trampa. Éramos felices. Más felices que muchas familias de sangre. Un día, Carlos apareció en mi puerta. Sin avisar. Se veía mal. Ojos rojos. Ropa arrugada. Mamá, dijo con voz quebrada. ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar. Don Ernesto estaba ahí. Cuando vio a Carlos, su expresión se endureció. Sabía toda la historia. Don Ernesto, ¿nos da un momento?, pedí. Él asintió, pero antes de salir le dijo a Carlos, más te vale tratar bien a tu madre. Carlos se encogió ante el tono. Cuando estuvimos solos, Carlos colapsó en el sofá. Lo perdí todo, confesó. El trabajo. La casa. Daniela me dejó. No sentí triunfo. Solo tristeza. ¿Qué pasó?, pregunté. Malas inversiones, explicó. Perdí todo nuestro dinero. Daniela no pudo soportarlo. Se fue con otro hombre. Alguien con más dinero. El karma había actuado. Pero verlo destrozado no me dio satisfacción. ¿Y vienes a mí por qué?, pregunté. ¿Por qué?, dijo levantando la vista. Porque finalmente entiendo. Entiendo lo que hiciste por mí. Entiendo lo que sacrificaste. Y entiendo que te fallé cuando más me necesitaste. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Su disculpa era genuina. Podía sentirlo. Pero el daño estaba hecho. La herida estaba ahí. Carlos, dije suavemente. Te perdono. Eres mi hijo y siempre te amaré. Él sollozó aliviado. Pero, continué. Necesitas entender algo. Ya no soy la madre desesperada que suplicaba tu ayuda. Me senté derecha. Soy una mujer que aprendió quién es su verdadera familia. Y aprendí que la sangre no siempre es más espesa que el agua. Señalé hacia donde don Ernesto había salido. Ese hombre, un vecino pobre que apenas conocía. Me dio todo lo que tenía cuando tú me diste nada. Carlos bajó la mirada avergonzado. Así que sí, te perdono. Pero las cosas no volverán a ser como antes. Ganarte mi confianza tomará tiempo. Mucho tiempo. Asintió entendiendo. Lo acepto, murmuró.
Haré lo que sea necesario. Bien, respondí. Puedes empezar buscando trabajo. Cualquier trabajo. Y aprendiendo que el dinero va y viene. Pero la familia real, esa que te ama sin condiciones, esa es para siempre. Carlos comenzó a visitarme regularmente. Al principio era incómodo. Don Ernesto lo miraba con desconfianza. Pero Carlos era persistente. Consiguió trabajo en construcción. Nada glamoroso. Trabajo duro bajo el sol. Pero era honesto. Comenzó a enviarme dinero. Pequeñas cantidades. No necesito tu dinero, le decía. Necesito que lo ahorres. Que aprendas el valor del trabajo. Él escuchaba. Realmente escuchaba. Poco a poco, don Ernesto comenzó a ablandarse. El muchacho está tratando, admitió un día. Dale una oportunidad. Y lo hice. Porque si don Ernesto, quien más razón tenía para odiarlo, podía perdonar, yo también podía. Pasaron años. Carlos se convirtió en mejor hombre. Conoció a una mujer humilde. Una maestra de escuela. Se casaron en una ceremonia simple. Yo fui. Don Ernesto también. En la boda, Carlos dio un discurso. Quiero agradecer a mi madre, dijo mirándome. Por enseñarme las lecciones más importantes de la vida. Incluso cuando yo era demasiado tonto para escuchar. La gente aplaudió. Y quiero agradecer a don Ernesto, continuó. Un hombre que le mostró a mi madre más amor y apoyo que su propio hijo. Se le quebró la voz. Me enseñó con su ejemplo lo que significa ser un verdadero hombre. Un hombre de honor. Don Ernesto limpió sus ojos discretamente. Pasé años persiguiendo dinero. Pensando que eso era el éxito. Pero perdí lo único que importaba, mi familia. Miró a su nueva esposa. Ahora sé mejor. Ahora entiendo que el verdadero éxito es el amor. Es la familia. Es estar ahí cuando importa. Todos lloramos. Fue un momento de redención hermoso. Don Ernesto falleció 5 años después. Tenía 82 años. Murió en su sueño. Pacíficamente. Cuando encontramos su testamento, dejó todo a 2 personas. A mí y a Carlos. A Marta, quien me dio una familia en mis últimos años. A Carlos, quien me demostró que la gente puede cambiar. No dejó mucho. Unos pocos miles de dólares. Sus herramientas de carpintería. Algunas fotografías. Pero el verdadero regalo fue el legado de bondad que dejó. Su funeral fue simple como él lo hubiera querido. Pero estaba lleno. Vecinos, amigos, gente que había ayudado a lo largo de los años. Todos compartieron historias. De cómo don Ernesto les había dado dinero cuando no tenían para comer. De cómo reparó sus puertas gratis. De cómo cuidó sus hijos cuando estaban enfermos. Era un santo sin saberlo. Un ángel disfrazado de carpintero pobre. En su lápida pusimos, Ernesto Ramírez. Un hombre que probó que la verdadera riqueza no se mide en dinero sino en corazón. Era perfecto. Tal como él. Hoy, años después, dirijo un pequeño grupo de apoyo para personas mayores. Ayudamos a ancianos que necesitan cirugías pero no tienen dinero. Carlos y su esposa también ayudan. Donamos tiempo, recursos, amor. Lo llamamos Fundación Don Ernesto. En su memoria. Hemos ayudado a docenas de personas. Pagado cirugías. Comprado medicinas. Dado esperanza. Cada vez que ayudamos a alguien, siento a don Ernesto sonriendo desde el cielo. Su acto de bondad creó un efecto dominó. Una ola de generosidad que continúa expandiéndose. La historia me enseñó lecciones invaluables. Que la familia no siempre es sangre. Que la verdadera riqueza es la bondad. Que nunca es tarde para cambiar. Que el perdón libera. Y que un solo acto de generosidad puede transformar vidas. Cuando miro atrás, agradezco todo. Incluso el rechazo de Carlos. Porque sin ese dolor, nunca hubiera conocido el amor de don Ernesto. Nunca hubiera descubierto mi propia fuerza. Nunca hubiera encontrado mi propósito.
El sufrimiento nos moldea. Nos prueba. Nos muestra quiénes somos realmente. Y quiénes son los que nos rodean. Algunos fallan la prueba. Como Carlos inicialmente. Otros la pasan con honores. Como don Ernesto. Lo importante es aprender. Crecer. Y usar nuestras experiencias para ayudar a otros. Si estás leyendo esto y te sientes abandonado por tu familia, recuerda, la familia que eliges puede ser más fuerte que la familia que naces con. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, hazlo. No sabes cómo ese acto cambiará tu vida y la de ellos. Si has fallado a alguien, nunca es tarde para enmendarlo. El cambio real es posible. Carlos es prueba de eso. Y si alguien te ayuda cuando más lo necesitas, paga ese favor hacia adelante. Ayuda a otro. Crea tu propia ola de bondad. Don Ernesto me salvó con $3,000. Pero me dio mucho más que dinero. Me dio dignidad. Me dio esperanza. Me dio familia. Y ahora yo paso ese regalo a otros. Porque eso es lo que don Ernesto hubiera querido. Eso es su legado. Y es el legado que todos deberíamos aspirar a dejar. No de dinero en el banco, sino de vidas tocadas. De corazones sanados. De amor compartido sin condiciones ni expectativas.